Hermanos, como ustedes saben, yo soy periodista y eh, tengo una natural simpatía por mis colegas, incluso aquellos que trabajan en la prensa secular, incluso aquellos que discrepan con las cosas que yo creo y las cosas que difundo como periodista católico. Sé que para muchos colegas ser un periodista católico es como ser un periodista de segunda clase, ¿no? Que el periodista tendría que ser absolutamente independiente y autónomo y comprometido solamente con la verdad, etcétera. Y esto sinceramente me tiene sin cuidado porque, como he comentado en otras ocasiones y como he ido aprendiendo a lo largo de mi carrera profesional, después de tantos años haciendo esto, es que no existe el periodismo imparcial. Existen opiniones, existen ideas muy acendradas, muy metidas en la cabeza de la gente. Y estas ideas son absolutamente influyentes. No recuerdo yo un periodista que yo pueda decir, ese es el ejemplo del periodista completamente neutral, porque entre otras razones, creo que por la misma naturaleza humana, las mismas características de la naturaleza humana, las personas tenemos opiniones, tenemos inclinaciones, tenemos preferencias, y en mi caso como periodista católico, yo prefiero decir, soy periodista católico, y cuando informo desde la perspectiva del catolicismo, y eso no le quita en nada a la ética periodística, es decir, a mi responsabilidad de decir la verdad, de no insinuar cosas que pueden llevar a malentendidos, de indicar las cosas que son falsas, y de retractarme si he cometido un error o he dicho algo que está mal. Así de sencillo. Entonces, la ética periodística simplemente se aplica de esa forma. Lo que me preocupa cada vez más es la creencia en varios de mis colegas, especialmente algunos un poco más jóvenes que yo, de que realmente existe una prensa, entre comillas, independiente. Y yo creo que la prensa tiene que ser independiente en el sentido de que tiene que ser capaz de criticar a autoridades y de criticar a los poderes que existen. Pero creer que la prensa es independiente es una prensa que es completamente ajena a prejuicios, es realmente una candidez falsa. Y al respecto quiero ponerles un ejemplo. Muchos de ustedes deben haber oído de un par de tiroteos en escuelas en los Estados Unidos. Una de ellas se realizó recientemente, como saben, aquí en el estado de Colorado, donde yo vivo, y no solamente en el estado de Colorado, sino que en un barrio de las afueras de Denver, que se llama Highlands Ranch, y que está a unos cuantos kilómetros de donde está mi oficina. Es más, si yo tomo la calle de mi oficina, la misma calle donde está mi oficina, y sigo directamente hacia el sur, termino a pocas cuadras si sigo por algunas millas, ¿no? Termino a pocas cuadras de este colegio STEM, que significa que es un colegio que está centrado en las investigaciones científicas y tecnológicas, ¿no? Es un colegio especializado para ello. Y en consecuencia los muchachitos más interesados en ciencias saben que esta escuela secundaria está muy centrada en los estudios científicos y matemáticos, y que en consecuencia son un buen trampolín para aquellos que quieren estudiar en universidades
que se especializan en ciencias, ¿no? Pienso en Caltech, Georgia Tech, en MIT, en las grandes universidades, u otras no tan famosas, pero que están especializadas en ciencia, tecnología, inteligencia artificial, informática, etcétera, ¿no? Entonces, la historia es la siguiente, ¿no? Dos muchachos, alumnos de la escuela, que han sido identificados como Devon Erickson, ¿no? Que es un muchacho de 18 años y en consecuencia, como ya es un mayor de edad para la legislación norteamericana, y en el estado de Colorado su nombre fue inmediatamente dado a conocer, y después una juvenil que en un atentado de esta naturaleza, la ley en algunos estados, como en el estado de Colorado, permite que sea juzgada como adulta. Entonces poco después se dio a conocer el nombre de esta muchacha de 17 años que se llama Maya McKinney, ¿no? Y sabemos que estas dos personas entraron cada una de ellas con una pistola a sus respectivas clases y comenzaron a disparar. Y la única razón por la cual hubo un solo muerto y varios heridos es porque un muchacho, Kendrick Castillo, de descendencia hispana, apenas vio entrar al primer atentador, a Devon Erickson, se le fue encima, ¿no? Y puso su cuerpo como barrera para tratar de arrebatarle la pistola. Y Devon Erickson le disparó y lo mató. Pero este esfuerzo de este muchacho, Kendrick Castillo, logró que los otros jóvenes le saltaran encima a Devon Erickson y lograra solamente realizar algunos disparos, herir a alguna gente y fuera neutralizado. Y lo mismo pasó con Maya McKinney, ¿no? su compañera, su amiga, y ambos fueron capturados. Entonces, ha habido mucha especulación de hasta cuándo van a haber estos atentados en las escuelas. Colorado es un estado especialmente traumado porque fue la gran primera masacre escolar en Columbine 20 años atrás, como recordarán ustedes, y que no queda muy lejos de esta escuela STEM en Highlands Ranch, ¿no? Y han habido muchas preguntas de este tipo, pero les apuesto que hay dos cosas que la gran mayoría de ustedes, habiendo leído periódicos en lengua inglesa o en lengua española de este episodio, dos detalles que no se han enterado. Y no entiendo por qué la prensa secular considera que estos dos detalles son detalles irrelevantes, que no tienen nada que ver con el atentado. El primero es que Kendrick Castillo, que fue el primero a saltar encima de los dos disparantes, básicamente el héroe que ha sido reconocido como héroe y a quien se le debe el número tan bajo de víctimas, solamente él que dio su vida y 8 heridos, era un muchacho de 18 años en su último año de la escuela que era un profundo católico y que estaba esperando
convertirse en un caballero de Colón. Ya era un asistente de los caballeros de Colón, un joven de los caballeros de Colón, porque para ser caballero de Colón hay que tener mayoría de edad y él estaba esperando terminar la escuela, ¿no? Y que era enormemente activo en su parroquia. Y en la parroquia era uno de los asistentes de la parroquia que ayudaba a sentar a la gente, a acomodarla, un católico practicante, hijo de un caballero de Colón, de un papá hispano-católico profundamente comprometido, de una madre católica comprometida, orgulloso de sus hijos porque entrar a esta escuela secundaria STEM en Highlands Ranch es muy difícil. Y era un hijo ejemplar, estudioso, inteligente, pero católico devoto, ¿no? Y ¿cuántos de ustedes han leído que el héroe de Highlands Ranch, Kendrick Castillo, era un católico devoto vinculado a los Caballeros de Colón? ¿Cuántos de ustedes? Y les apuesto que muy pocos. Pero ustedes dirán, bueno, mira, hay héroes de todo tipo, no siempre te dicen que este héroe era evangélico, tal o cual. Bueno, lo dejamos pasar. A mí me parece un dato importante, lo hemos cubierto en nuestras noticias, por supuesto, en CNN y en Así Prensa. Pero este otro dato sí me parece importante. ¿Cuántos de ustedes han escuchado que la compañera de Devon Erickson, Maya McKinney, era una mujer que se declaraba transexual, que se declara transexual, que se identifica como masculina y que ahora que ha sido capturada quiere que en el juicio sea tratada como hombre, puesta en celda de hombres y sea tratada con el nombre de Alec, ¿no? Y como estamos ahora acá en Estados Unidos en la época pues de la corrección política extrema, obviamente le van a decir Alec, pero una cosa particular, Alec tenía poco antes del ataque, 2 días antes del ataque con Erickson, ¿no? Tenía un mensaje diciendo que detestaba la homofobia de los creyentes, ¿no? Mientras que Erickson en su cuenta de Facebook decía odio y quiero hacer sufrir a todos los cristianos que odian a los gays, ¿no? Y en su cuenta de Instagram él dijo, estoy completamente cubierto en tinta, porque tenía muchos tatuajes, y soy un adicto al sufrimiento y quiero hacer sufrir a los cristianos. Las 2 cuentas han sido suspendidas, o sea que no hay manera de que ustedes ahora puedan ir a la cuenta de Facebook de Devon Erickson o de Maya McKinney, que se hace llamar Alec, pero les vuelvo a preguntar, ¿cuántos de ustedes saben que estas 2 personas que fueron a matar a sus compañeros de colegio detestaban a los cristianos y los llamaban odiadores de gays, ¿no? ¿En cuántos medios de comunicación han visto esto aparecer? Y miren, hermanos, mi punto acá, o sea, el punto que quiero hacer, no es el tema de que los homosexuales nos odian tanto que nos quieren matar. Muchos de ellos lo hacen y muchos de ellos tal vez lo deseen o deseen por lo menos que nos muramos, ¿no? Pero
el tema acá es otro, es por qué la prensa, que cuando hubo una masacre en una discoteca, se encargó de señalar que la discoteca era homosexual y que el musulmán que entró a matar era un homosexual homófobo, ¿no? Porque sí daban las características de las víctimas y daban las características de el asesino. ¿Y por qué acá la prensa ha ignorado esto y simplemente nos ha hablado de los nombres de las personas? No todos los medios han mencionado que Maya McKinley se reconoce a sí misma como hombre y quiere que le llamen Alec en el proceso del juicio. O siquiera que Kendrick Castillo era un buen católico. ¿Por qué? Porque nada de eso ha sido mencionado. Entonces, es solamente, hermanos, para compartir con ustedes una lección. La prensa secular es cada vez menos confiable para nosotros los católicos. Entonces, cuando tengo hermanos que me dicen, oye, Alejandro, en la prensa he leído tal cosa, tal otra, mi pregunta va a ser la siguiente: ¿has leído la prensa católica? Cada vez la prensa católica es más necesaria. Cada vez la prensa católica resulta indispensable. Y por supuesto, esto se convierte para nosotros en un problema creciente. ¿Y por qué? Porque periodistas que realmente se creen neutrales, se creen objetivos, ignoran hechos en algunos casos y los ensalzan y los resaltan en otros, ¿no? Recientemente un loquito que se llamaba presbiteriano, ¿no? Y que decía que su iglesia lo había obligado a ir a atacar a una sinagoga, disparó contra la sinagoga, y la cantidad de artículos que hubo sobre el odio de los cristianos frente a los judíos y de el riesgo que hay, etcétera, etcétera, fue enorme. Aquí nadie le rinde honores a un católico que salvó la vida de una clase, y mucho menos señalan el lenguaje de odio de estas personas que consideran a los católicos enemigos de los homosexuales y que por esa razón querían matarlos. Entonces, tengamos presentes los hechos. Es la única lección que quiero dejar. No quiero crear falsos enemigos o crear paranoia, pero es importante que esta realidad nos quede en claro. Que tengas un buen día.